primer lugar, agradecerle a Filosaco y a la Universidad Rey Juan Carlos por haberme invitado a hablarles esta tarde del Real Decreto 88 del 22 sobre la valoración del dolor y la fibromialgia y la fatiga crónica. Debo decir que este Real Decreto debe ser algo positivo. Veo que es positivo, que se introducen muchas cosas nuevas y aumentan las valoraciones en cuanto a nuevas patologías y se entran a valorar nuevas cosas. Veo que es un avance, pero al igual que veo un avance, veo que es complejo de digerir y complejo de interpretar. Lo primero que decir es que no es un baremo de médicos solo, sino que es un baremo de psicólogos, es un baremo de fisios, y es un baremo de trabajadores sociales, porque se entran a valorar campos nuevos, no solo en cuanto a la deficiencia y a la discapacidad de las personas. ¿El micro? Vale. ¿Ven ahora mejor? Bien. Vamos a ver si me pasa. Bien. Vamos a ver las consideraciones generales en cuanto al Real Decreto y lo que se introduce en el mismo con respecto a la valoración del dolor y la fibromialgia. El primer concepto que se introduce es que está valorado en torno a lo que se conoce con la clasificación internacional de la funcionalidad, en las cuales, como vemos, hay una serie de ítems, una serie de conceptos en los cuales, pues, en principio, el primero que existe es el concepto de funciones y estructuras, es decir, las funciones fisiológicas y anatómicas y corporales del paciente, que se le corresponde con una serie de deficiencias. Las deficiencias, como podemos ver, son aquellas anormalidades o pérdida de la estructura corporal y la función fisiológica. El tercer ítem es la capacidad, y la capacidad no es más que la aptitud de la persona para realizar esa actividad. Contra esta capacidad hay unas limitaciones en la actividad, hay un desempeño en lo que la persona hace y lo que puede hacer en su entorno, y unas restricciones en la participación para esa discapacidad. Al igual que hay unos factores conceptuales. Bien, la clasificación internacional es lo mismo que hemos dicho antes, no vamos a repetir. Y el siguiente concepto que tenemos que ver es las clases de deficiencias. Las clases de deficiencias se basan principalmente en las actividades de la vida diaria y en los síntomas con la actividad. Las actividades de la vida diaria, la clasificación internacional hace una serie de grupos o dominios. Esos grupos de dominios son aprender y aplicación del conocimiento, tareas y demandas, movilidad, autocuidado, vida doméstica, y principalmente las podemos simplificar en dos tipos de dominio. Uno es actividades del autocuidado, vestirme, lavarme, asearme, darme de comer, y otras actividades como son las que están en el mismo, como puede ser aprendizaje y aplicación, interacciones y relaciones personales. Estos son conceptos generales sobre los cuales se basa el baremo. Este baremo además se basa sobre la valoración de las clases de deficiencia y el intervalo de grado. Es decir, con el baremo lo que vamos a establecer es un grado de diferencia que puede ser leve, moderado, grave, en el cual se establece un grado o intervalo de diferencia que va en el leve del 0 al 4%, en la deficiencia, en la insignificante del 0 al 4%, en la leve del 5 al 24%, en la moderada del 25 al 49%, y fijaros que lo que se valora aquí es principalmente si los síntomas, signos y secuelas originan mínimos o no justifican
la capacidad de la persona para realizar las actividades de la vida diaria y los esfuerzos o síntomas para la actividad requieren, es decir, para que aparezcan esos síntomas va a requerir un esfuerzo intenso o un esfuerzo débil. En la consideración de deficiencias con limitación leve, decimos que ya existen y se justifican alguna dificultad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. Síntomas aparecen con la actividad intensa y grandes esfuerzos. La deficiencia con limitación moderada pues va incrementando las discapacidades y va requiriendo cada vez mayor discapacidad. Por ejemplo, en la limitación grave, que llevaría un intervalo de grado del 50 al 95%, los síntomas y signos y secuelas causan una disminución importante de la capacidad. Y ya hay imposibilidad para realizar alguna actividad de la vida diaria y no incluimos aquí el autocuidado. Por otra parte, los síntomas producen una actividad menor a la normal, se producen con esfuerzos y escalas menores de la actividad normal. La deficiencia total es aquella en la cual pues, ya el dominio, como vemos, va del 96 al 100%, ya requiere en reposo o mínimos esfuerzos y el paciente prácticamente necesita ayuda de tercera persona para realizar las actividades de la vida diaria. Digamos que estos son los instrumentos sobre los que se basa, en principio, el Real Decreto sobre las deficiencias de las personas. Son criterios generales. En este caso vamos a ponernos en relación con lo que nos lleva hoy y es la fibromialgia. Y en cuanto a la fibromialgia, debemos, y aquí hago la primera propuesta, debemos ser los profesionales los que nos pongamos de acuerdo, asociaciones científicas, asociaciones de pacientes, para que centremos cuáles son los ítems que nos marquen los grados de fibromialgia, los criterios objetivos o más objetivos que podamos tener para decir que es una fibromialgia leve, que es una fibromialgia moderada, que es una fibromialgia grave. Para ello utilizaremos tanto los medios de las exploraciones y también se podrá utilizar aquellas pruebas o test o escalas que tenemos a disposición. Yo creo que sería algo a desarrollar porque en el momento que tengamos fijada los criterios objetivos de qué es una fibromialgia leve o qué es una fibromialgia grave, podemos cuantificar y dejar muy claro cuál es el grado de discapacidad que podemos correlacionar con cada una de ellas. Fijaros que yo os hago una correlación con, por ejemplo, la fibromialgia leve, en la cual vemos que la puntuación, y aquí empezamos con la primera cuestión del baremo. El baremo en el capítulo 6 va a meter algo importante en cuanto a la valoración del dolor, que es el cuestionario de discapacidad asociada al dolor. Ese cuestionario para la fibromialgia leve sería de 1 a 70. Pero fijaros que el 1,70, como veremos después, en las deficiencias, el leve va de 5 al 24. Pero veremos después que también que el artículo 6, el tope que da para valorar el dolor es un 30%. Es decir, estamos teniendo aquí una discrepancia en que en la valoración del dolor no solo es valorar dolor con la fibromialgia, sino que hay que valorar algo más que el dolor. Hay que valorar problemas psicológicos, problemas neuropsicológicos, problemas del ámbito social, del ámbito personal, del ámbito laboral. Es decir, para calcular la deficiencia laboral de la persona. Y es algo que introduce este baremo, y es importante, es que el contexto del paciente se valora y ya se empieza a valorar. Bien, aquí son ejemplos, por ejemplo, de que una fibromialgia en grado moderado, vemos ahí cuál es, y los criterios que cumplen, pero vemos cómo las deficiencias y las puntuaciones, y aquí ya habría entre el 25 y el 49% de discapacidad. En una fibromialgia de grado grave sería entre el 50 y el 95%. ¿Y estaría en esos ítems? Pues sí,
porque una fibromialgia le impide realizar las tareas diarias con frecuencia. Los dolores y los síntomas aparecen por actividad menores, con mínimos esfuerzos. Hay un nivel de ansiedad y depresión alto. Y hay un cortocircuito total en el aspecto neurocognoscitivo. Es decir, que nos acercaríamos a esa deficiencia de limitación grave entre el 50 y el 95%. ¿Cómo establece el baremo la forma de saber cuál es el grado de discapacidad? Pues se establece una serie de criterios. El primero es que hay que confirmar el diagnóstico. Una vez que tengamos confirmado el diagnóstico, va a ser muy importante los informes de la historia clínica. Fundamental para los equipos de evaluación y para los valoradores que los informes médicos asistenciales de los especialistas sean lo más completo. No se puede ser que un informe sea que diga simplemente fibromialgia, ¿no? El informe hay que detallarlo y decir, paciente que presenta discapacidad, presenta dolor, le duele aquí, no puede hacer esto, tiene dificultades para esto. Y los informes tienen que ser completísimos para que luego el médico evaluador pueda realizar una valoración correcta. En segundo lugar, la exploración clínica. Hombre, sí que el Real Decreto introduce una posibilidad de hacer la valoración vía telemática. Una valoración vía telemática nunca puede ser correcta. Nunca. Los que nos dedicamos, llevamos años, más de 30 años, dedicados a la valoración, el enfermo hay que verlo, el enfermo hay que valorarlo, el enfermo hay que explorarlo, porque muchas veces el enfermo no te sabe contar la verdadera discapacidad que tiene y le está dando más importancia a una discapacidad que a otra que él realmente la sufre pero no es capaz de contártela. Entonces, cuando exploras a un paciente, lo desnudas y ves que tiene una escoliosis, o ves que tiene una dismetría, o ves que tiene una patología que él ni siquiera ha dado cuenta, tanto es así como un ojo vago, que no ve nada del ojo, y nunca se había dado cuenta que no veía del ojo. Eso nos pasa con frecuencia. Es decir, la exploración debe ser imprescindible. Luego tenemos los estudios clínicos y pruebas, y las distintas pruebas. Indudablemente que nos ayudan mucho. Y hay pruebas que muchas veces son determinantes para poder o no poder valorar una discapacidad, una deficiencia. ¿Por qué? Pues porque muchas veces lo que estamos valorando, como en el caso del dolor, son sensaciones que no podemos medir en médicos evaluadores, que no podemos medir dado que no tenemos un dolorímetro. Ahora sí que tenemos recursos como para ver y valorar con pruebas diagnósticas y con pruebas específicas de si existe o no dolor. Con la exploración y las pruebas diagnósticas sí que podemos aproximarnos a saber si una persona tiene dolor o no. Un ejemplo claro. Nos llega a la consulta a un paciente que dice que lleva con dolor por patología en una rodilla 2 años y que lleva 2 años con una muleta. Al explorar al paciente podemos encontrar 2 cosas. Una, que esa pierna esté mucho más delgadita, que haya perdido musculatura, que haya una atrofia, o que la pierna esté con una musculatura normal. Si yo exploro la planta del pie, me puedo encontrar que tengo una callosidad exactamente igual que la otra, o que la callosidad sea asimétrica y hay una callosidad mucho mayor en el pie bueno que en el malo. En ese caso, cuando hay una hipoatrofia y hay una deficiencia en la callosidad, sí que me creo que al paciente le duele la rodilla. Ahora, si veo que no hay una hipoatrofia y que no hay esa deficiencia de callosidad, malo. Yo incluso llego hasta ver la suela de los zapatos, porque es característico, si nos vemos del paciente que le duele un pie, no lo echa, y la suela del zapato, si el zapato no es nuevo, desgraciadamente hay veces que nos vienen con los zapatos y las zapatillas nuevas en medio, pero bueno, cuando no es así, es muy representativo. Y en cuarto lugar, los antecedentes funcionales, sí que hay que preguntarme cómo se encuentra el autocuidado,
y todo lo que pasa con él. Y por último, la carga de cumplimiento o adherencia al tratamiento. Es decir, este Real Decreto también introduce algo nuevo y algo positivo, y es la adherencia en los tratamientos, y si el paciente o el tiene que cumplir una serie de tratamientos orales, vía nasal, vía digestiva, vía intravenosa, y es un factor de corrección al alza. Una adherencia a un tratamiento, un tratamiento va a producir que se incremente el grado de discapacidad. Bien, el grado de discapacidad, como he visto, el baremo se está, digamos, el baremo o el Real Decreto se va a aumentar en una serie de baremos. Y veremos que al baremo de las deficiencias hay un baremo de deficiencias globales de la persona, hay un baremo de las limitaciones de la funcionalidad, de la actividad, y un baremo de las restricciones a la participación y factores contextuales. Lo iremos viendo más adelante. Digamos que este es el alma del baremo. Introduce nuevos baremos. El anterior, lo que teníamos, era un baremo sobre las restricciones de la persona, las limitaciones anatómicas y funcionales, al cual luego se aplicaba solo unos factores sociales complementarios. En este caso ya hay un baremo, digamos que ese baremo que teníamos antes para ver las deficiencias anatómicas y funcionales es lo que es el BDG, el baremo de deficiencias global de la persona, pero luego aparecen otros nuevos baremos, que son los baremos de la valoración de la limitación en la actividad, el baremo de la limitación global o total de la actividad del autocuidado y el baremo de la limitación, en este caso, de la movilidad. Vemos que antes también el Real Decreto aplicaba pues, un baremo para la necesidad de ayuda de tercera persona, en el cual el paciente tendría que tener un 75% para entrar a valorar el baremo. Aquí ya vemos que ya aparece también otro nuevo específico. Y en cuanto al baremo de la limitación de la movilidad, que también existía, en este también se modifica. Antes se valoraba por puntos y este se valora por porcentaje. Posteriormente hay un baremo con el desempeño de las restricciones a la participación y un baremo de los factores contextuales o barreras alimentarias. Son baremos en los cuales tienen que participar otros en todos. Se necesita la participación activa de todos los profesionales. Los médicos podemos centrarnos en algunas cosas, pero se necesita para hacer una evaluación integral la participación de psicólogos, fisioterapeutas y trabajadores sociales, porque hay muchos baremos de estos que son más de trabajador social que los de un profesional como médico. Es decir, hay cuestiones que son meramente de trabajador social. Bien, ¿cómo se hace la valoración? Pues la valoración se hace en principio, valoramos cuál es el diagnóstico o los diagnósticos que tiene el paciente, las deficiencias que tiene, y establecemos unos valores por el primer baremo, por el BGD. Con eso tenemos una valoración inicial, un valor inicial de grado, que luego va a ser modificado con los otros baremos, con el baremo de la limitación de la actividad, es decir, el BDG es criterio principal y el BLA, valoración de limitación de la actividad, puede ser un criterio principal, pero principalmente es un criterio secundario que puede elevar o incluso disminuir el grado de discapacidad. Esto es algo nuevo también. En el anterior no había un criterio para disminuir, pero en este sí se puede disminuir, el valorador puede entender que se pueden disminuir los grados de discapacidad. El tercero es el valorar el desempeño de las restricciones en la participación. Aplicamos los factores de contextuales barreras arquitectónicas y por ello lo que obtenemos, el de las barreras arquitectónicas solo puede ir a la alza, no puede bajar. Obtenemos el grado de discapacidad. El modelo genérico, para obtener el grado de discapacidad, vemos que antes habíamos dicho que tiene una leve, una moderada, y la grave va del 55 al 95, del 85 al 95. Bueno, pues unos valores de intervalo. Esos valores de intervalo se establecen también, como vemos aquí. Los
criterios o los dominios. El primer criterio es la historia clínica. Como hemos dicho anteriormente, es muy importante que todos los informes estén detallados y queden detallados en ellos los síntomas, los signos, la frecuencia, la intensidad, el número de ellos que existen. ¿Por qué? Porque va a ser el primer elemento que entremos a valorar. La historia clínica del paciente es fundamental para la valoración posterior, porque desde esa historia clínica es donde vamos a poder fijar si una patología es actual, si estamos en una fase aguda o en una fase crónica. Debemos tener en cuenta que para poder valorar al menos tiene que haber pasado 6 meses con una patología, y en una fase aguda la patología que cursa con brotes no la podemos valorar en fase aguda, hay que valorarla en fase intermedia. El segundo criterio es la exploración clínica, importante en los hallazgos, y el tercer criterio es, como vemos aquí, los antecedentes funcionales. Bueno, ahora no, al cuarto. Vamos primero al tercero. El tercero, los estudios clínicos, las pruebas diagnósticas. Digamos que es lo que habíamos estado diciendo anteriormente. Con esto lo que vamos a ir intentando es establecer en cada intervalo al paciente. El cuarto criterio es donde aparece ya aquí el dolor. Veréis que aquí es donde el baremo empieza a hablar del dolor. Para un intervalo insignificante o leve, el dolor aparece con una actividad intensa, hay que hacer esfuerzo para que le duela al paciente, una intensidad grave. El dolor subjetivo aparece con una actividad menor a la normal, un esfuerzo ligero. Es decir, en función del esfuerzo o la intensidad del esfuerzo que se hace y la aparición del dolor se gradúa. A su vez, también valora este criterio las actividades de la vida diaria. El baremo está muy centrado en las actividades de la vida diaria, muy centrado. Pues uno puede hacer actividades de vida diaria y cuáles las deficiencias. Y en este caso es un Real Decreto que tiene lo positivo, y es que incrementa no solo a lo de la persona, sino al entorno psicosocial y sociolaboral. Y el último criterio es el cumplimiento de la carta de la medicación. Es algo que se ha introducido nuevo, como digo, que es positivo y aumenta la puntuación. Bien, los baremos. Vamos a repasar ligeramente los baremos, porque el baremo, el primero, el baremo de las deficiencias generales de la persona. Pues es el baremo en el cual nosotros, y en el cual el Real Decreto de 400 y pico folios centra la mayoría. Es decir, va a ir por aparatos, va a ir por sistemas y va a ir por patologías específicas, determinando esta patología me viene a originar estas deficiencias. Este es un baremo que nos establece el criterio principal. El segundo baremo es el baremo de las limitaciones en la actividad. Valora la capacidad para el desempeño de las actividades básicas de la vida diaria y, comparándose con lo que haría si yo no tuviese la discapacidad. Se valora el esfuerzo que requiere llevar a fin estas actividades y las limitaciones existentes en lo posible. Es utilizable, ojo, este baremo puede ser utilizable como criterio principal en aquellos pacientes que tienen pluripatología o tienen patologías muy pequeñas que no nos llevarían en principio a llegar a un grado de discapacidad. En este caso, estas limitaciones en la actividad sí que pueden ser criterio principal, no la deficiencia global el baremo de la deficiencia global de la persona. El baremo de la limitación de la actividad tiene un subbaremo, que es un baremo en el cual, para que lo entendáis, lo que viene a determinar es la ayuda de tercera persona. Es el baremo de limitación grave y total del dominio de autocuidado. Y aquí también se puede utilizar como criterio principal
en cuanto a que el 25% del resultado de este baremo se equipara a un 75% de discapacidad. Y una puntuación del 75% en este baremo pues se establece como un 95% de discapacidad. Es decir, se puede utilizar como criterio principal y se podría utilizar si yo, utilizando este baremo, tengo esas puntuaciones y objetivo que hay esas limitaciones para realizar la necesidad de ayuda a tercera persona. Luego está el baremo de la movilidad, en el cual lo que se establece es si el paciente va a tener una necesidad de una ayuda para la movilidad, una limitación de la movilidad y para utilizar el transporte público. Antes se utilizaba un baremo en el cual tenía unos criterios A, B, C y una puntuación. En este caso ya se establece un porcentaje y aquel que supera o igual al 25% se le considera con baremo de movilidad. El siguiente baremo que tenemos es el baremo de evaluación del desempeño, restricción de la participación. Aquí hay un cuestionario y entrevista y vemos como el cuestionario y entrevista, y aquí ya yo creo que participan muchos más profesionales. Como puedo ver, el cuestionario versa sobre aprendizaje y aplicación de conocimiento, tareas demandadas, comunicación, movilidad, autocuidado, interacciones, relaciones personales, áreas principales de la vida comunicativa, social y cívica. Es decir, en este baremo ya se empieza a introducir cosas nuevas que no había en el anterior. Y en este caso son las restricciones en cuanto a la actividad de una persona normal, en cuanto a lo que él puede hacer en su entorno. Y el siguiente baremo es la evaluación de los factores contextuales y las barreras arquitectónicas. Igual, entramos a valorar y se entra a valorar los factores ambientales que constituyen el entorno físico, el social y actitudinal. Las personas viven en su entorno vital, los factores personales, las barreras arquitectónicas y aquellos factores facilitadores para que se rompan esas barreras arquitectónicas. Con todos estos baremos, lo que se obtiene es, aplicándoles, se obtendría la deficiencia o el grado total de discapacidad. Bien, el Real Decreto establece un nuevo capítulo y aquí es donde entra principalmente la valoración del dolor. En este caso entra dolor y fatiga crónica. En este caso, el capítulo 6 versa exclusivamente y es nuevo sobre el dolor. Ojo, que para entrar a valorar este dolor, yo tengo ahí las entradas de dolor en el Real Decreto son unas 1600 veces que aparece la palabra dolor. Pero claro, aparece en patología de rodilla, onalgia, Bien, para entrar a valorar en este capítulo 6 hay que cumplir una serie de criterios. Lo primero es que tengo una base médica razonable. La segunda es que sea el problema principal funcional del paciente, que no exista otro problema. Y la tercera, como vemos, es que no se pueda puntuar en ninguno de los otros capítulos que hay en el baremo. Si metemos la palabra fibromialgia en el buscador de palabras del Real Decreto va a aparecer. Entonces, lo que estamos hablando es de un dolor y de una patología. Y cuando estamos hablando de fibromialgia, y en este caso estamos refiriendo exclusivamente al dolor, a la valoración del dolor, se podría entrar a valorar por este Real Decreto. Ojo, que tiene sus problemas. Y los problemas que tiene es que el dolor se va a valorar por un cuestionario de discapacidad. Es decir, en este Real Decreto dice que hay un cuestionario, que ahora lo veremos, en el cual en función el paciente va a apuntar en el cuestionario lo que él siente y posteriormente el evaluador va a obtener el resultado. En función de esos resultados se va a obtener una puntuación. Y esa puntuación veremos que se correlaciona. Vemos en la tabla de abajo cómo hay puntuación del cuestionario de discapacidad con la deficiencia total de la persona. Es decir, cuando el cuestionario me da entre 1 y 70,
hay un intervalo de deficiencia leve y sería un 0% de discapacidad de la persona. O hay un intervalo moderado, del 71 al 100, sería entre 1 y el 10%. En el intervalo moderado de 101 a 113, ninguno 0, intervalo leve 1,70, moderado 71, el grave 101 130 y el intervalo extremo. Pero fijaos una cosa, lo dejan en un 30%. El grado de discapacidad tope abajo, que vemos de deficiencia total de la persona, nos lo dejan en el 30%. Y también hay otro problema, y es que cuando hay una discrepancia entre lo clínico, la sintomatología y los signos y el baremo te dice que el evaluador puede bajar esa puntuación. Es decir, que no se cree que lo que está evaluando y lo que se está reflejando en él es una subjetividad que se deja abierta en el baremo. Bueno, este es el cuestionario, que consta de 15 preguntas, las cuales las contesta el paciente y obtenemos el resultado. Bien, la fatiga crónica. Con la fatiga crónica se ve también en este Real Decreto. Lo único que en vez de utilizar el cuestionario de deficiencia del dolor, tiene un cuestionario específico, que es el cuestionario en el cual tiene esos 15 y 16 ítems, que es el cuestionario de la escala modificada del impacto de la fatiga. Si nos volvemos a la tabla 6.1, veremos que también queda reflejado vemos como en la derecha vemos cómo establecen las puntuaciones de la escala de la fatiga y se equiparan también al 30% como tope. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, pues sí que aparecen cosas nuevas y sí que creo que hay un avance en cuanto a la valoración, pero creo que la fibromialgia y la fatiga hay que valorarla no solo por el capítulo 6, sino por más capítulos. Segundo, creo que desde las asociaciones médicas y de las sociedades y asociaciones de fibromialgia hay una posibilidad que desde que se ha establecido el baremo, y es que cabe la posibilidad de participar en la aportación de estudios que puedan modificar el baremo. Yo creo que aquí, y creo que es algo que nos está preocupando, lo que estamos intentando es de validar un método, una serie de pruebas y signos para validar cuál es el grado de discapacidad, dejarlo muy claro y decir la fibromialgia leve cumple estos criterios, la moderada cumple estos criterios, con distintas escalas y con distintos, y luego atribuirle a cada grado de discapacidad, atribuirle el grado que le corresponde. Fibromialgia leve tanto, fibromialgia moderada tanto. Con eso avanzaríamos en cuanto a la valoración de la fibromialgia, porque si no queda un poquito abierto a discreción del equipo valorador. Y por último, yo siempre lo digo, lo principal es que existe un equipo multidisciplinario en el cual deben participar todos en la valoración. Y algo muy importante, los informes médicos, los informes psicológicos y los informes fisiológicos deben ser completos, lo más completo posible, porque son el alma y la base sobre la que se argumenta toda la valoración de la discapacidad. Muchas gracias.